Bienvenidos sean a Entre Nosotros. El día de hoy estaremos platicando sobre la vida del filósofo y economista Karl Marx. El día de hoy cabe resaltar que tenemos una invitada especial, Valeria Nava, un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Yo soy Valeria Nava, vengo del segundo B y hoy los estaré acompañando en su podcast. Muchas gracias por asistir. Estamos presentándonos. Mi nombre es Jimena Nava. Mi nombre es René Cardona. Mi nombre es Estefanía Muñoz. Y yo soy Diego Espinosa. Vamos a partir por comentar quién fue este persona ilustre del siglo XIX. XIX. ¿Sí? Bueno, pues Marx fue un filósofo y economista muy influyente, la verdad, que ha tenido un impacto significativo en la historia y que me parece que aún lo sigue teniendo, ¿no? Sí. Hay Hay varios lugares que todavía siguen implementando lo que este señor propuso con su filosofía, que pues al final de cuentas, en el transcurso de esto la desenglosaremos y daremos nuestra opinión en base en si está bien, está mal, todo depende de nuestro pensamiento y eso, ¿no? Hay gente como Fanny a la que no le parece correcto lo que pensaba Marx, pero hay gente a la que sí le parece correcto. Cabría resaltar también que Marx tiene tanta influencia, que me dará la razón, lo hemos visto en diferentes épocas de la historia y en diferentes asignaturas, entonces por eso lo importante y trascendental de este filósofo. Exacto, Diego, desde, ¿qué será? Desde segundo lo llevamos viendo. Ciencias sociales. Sí, sociales, sí, claro. Y hoy día en la unidad de filosofía de Humanidades 4 también volvemos a retomar un poquito de lo que él pensaba y proponía para la sociedad. Entonces empezamos en saber, para empezar tenemos que dar el conocimiento para que se pueda entender quién fue este señor, qué fue lo que hizo y cuál es su importancia actualmente en la sociedad, dependiendo en ciertos lugares y sigue aplicando su filosofía. Exacto, lo que hizo políticamente, económicamente, filosóficamente y demás. Partemos con lo que es, ¿dónde nació Renis? Por ahí. Este muchacho, Karl Marx. Ya señora. Bueno, pero bueno, cuando nació era un bebé. Sí. Este bebecito Claro, sí. nació un 5 de mayo de 1818 Viejo. ya tiene sus pasó. años. Sí, ya tiene sí. sus años. En lo que ahora es Treveris, Alemania, que en ese entonces era Prusia. Sí, claro. Diego. Yo nací en México. ¡Wow! Me gustaría también Las resaltar aportaciones de Diego son las mejores que verán en este podcast. un poquito más adelante de lo que es, para entrar un poquito en materia con Marx. Es muy importante y me gustaría resaltar lo que Marx señala dentro de la sociedad, dentro de las propuestas. Yo me acuerdo que Marx propone siempre la desaparición de las clases sociales. Entonces es muy importante, muy interesante el ver cómo él propone que no debería haber problemáticas a partir de que no haya tampoco clases sociales. Pero esto también implicaría, dentro de otros aspectos, que no haya aspiraciones a cosas mejores, más que una línea recta. Exacto, porque en sus teorías todos debían de tener Una igualdad. debían de ser lo mismo, entonces no importaba, digamos, si Diego trabajaba y yo no, los dos íbamos a tener lo mismo, no íbamos a tener más aspiraciones ni nada, porque yo no hago nada y gano lo mismo que Diego, que sí. Y si analizamos el mundo actual se sostiene de esas variedades, porque tenemos clases obreras, tenemos clases académicas y otras clases que se encargan de hacer funcionar una sociedad dentro de una nación, de un estado, de una región. Por eso es que es tan importante el analizar a partir de qué surge esto. ¿Y por qué lo propone de tal manera? Porque si nos ponemos a analizar en el mundo actual, hay muchas cuestiones sobre todo en la juventud, de personas que no aspiran, pero sí adquieren un papel dentro de la sociedad que los hace tomar una diferencia del resto. Por eso es importante el analizar toda la filosofía que tiene Marx y por qué propone una cuestión de ese tipo. ¿Sabe qué?
A lo que yo estuve investigando, Marx hacía esto porque quería que la clase baja, por así decirlo, se rebelara contra la clase dominante, que las dos predominaran de igual manera, no una más que otra, pero pues por lo mismo, porque, no sé, quizá él venía de una familia con una economía un poquito más baja y desde chico, ¿no? ¿Verdad? No, su padre fue un abogado muy exitoso. Entonces, Aquí, entonces como que ya no te entiendo, Marx. Discúlpame, la verdad, pero no. Bueno, pues, ¿por qué no mejor empezamos por saber quién fue, dónde nació y su historia más o menos, su biografía, que por cierto... Porque ya no estamos criticando. Ya. Empezamos fuerte. con los traumas de niños. Bueno, pues Karl Marx fue el mayor de 9 hijos que sobrevivieron, ojo. Su padre, Heinrich, un exitoso abogado, fue un hombre de la Ilustración, devoto de Kant y Voltaire. Yo te estaba defendiendo, Marx. De ahí se deriva un poco también de su filosofía, de estos dos pensadores filosóficos. Entonces que el papá participó en las agitaciones por una constitución en Prusia y su madre, Henrietta Prusburg, ojo, era de Holanda. Ambos padres eran judíos, descendían de una larga línea de rabinos, pero aproximadamente un año antes de que naciera Karl, su padre probablemente probablemente porque su carrera profesional lo requería, fue bautizado en la iglesia evangélica establecida. Bueno, pues Karl lo bautizan a los 6 años en una iglesia evangélica y pues hay que recalcar que sus padres eran judíos. Entonces, pues ya, pues a través de estos factores podemos considerar que también la religión fue parte influyente en su filosofía incluso. Y resulta que estamos hablando del siglo XIX. Claro. También hay cuestiones que se deben tomar en cuenta de la sociedad del momento que llevaran al pensamiento de Marx. Sí. Y el aspecto súper importante que dice Steffi, la religión, que sabemos que es parte del desarrollo Sí, que desde de siempre, toda la humanidad. Exacto. Desde siempre ha estado ahí y pone muchas ideas. Quizá Marx, quizá las cambió un poco, pero como quiera podría decirse que estuvieron influenciadas por la iglesia. Pues sí, Marx continuó con sus estudios en el Instituto de Traveris en 1830 y 1835. Sospechoso de albergar a profesores alumnos liberales, en el instituto estaba bajo vigilancia policial. Ojo. Por yo creo, sus creencias rebeldes. Pues sí, ya ven que normalmente pues, por esas épocas, cuando se tenía un pensamiento diferente era muy mal visto. Estaba mal visto, era castigado, cosas así. Los escritos de Marx durante este periodo, porque se escribía literalmente, obviamente, exhibió un espíritu de devoción cristiana y un anhelo de autosacrificio en el nombre de la humanidad. En octubre de 1835 se matriculó en la Universidad de Bonn, cursó exclusivamente humanidades, en materias como mitología griega, romana, historia y arte. También presidió al club de taberna, enfrentado a las asociaciones estudiantiles más aristócratas. Y se unió, sí, por favor, gracias. Y se unió en el club de poetas que incluía algunos activistas políticos. Entonces también poeta, mi chico. Poeta, ojo. Y filosófico. Una persona ilustre dedicada a la academia, totalmente. Es muy versátil, ¿eh? Es muy inteligente, pero no nos parece sus teorías. O con ideas rancias. Con ideas muy malas. Bueno, pues muchos estudiantes habían sido en esos tiempos por cuestiones pues, políticas y culturales, muchos estudiantes habían sido arrestados, algunos habían sido expulsados en tiempos de Marx, en particular como resultado de un intento de que los estudiantes interrumpieran una sesión de la Dieta Federal de Franco. Por eso, fueron expulsados por el simple hecho de interrumpir una sesión de la Dieta Federal en Frankfurt. Sin embargo, Marx abandonó a Bonn después de un año y en octubre de 1836 se matriculó en la Universidad de Berlín para estudiar Derecho.
y filosofía. ¿Qué les pareció eso? Tiene doctores, hasta donde sé, se doctoró en filosofía, tiene su doctorado. Está estudiado, pero yo creo que esa filosofía no fue la Bueno, mejor. estudió mucho para Pero- equivocarse. Sí, estudió muy... No, pues, o sea, incluso estudió en la Universidad de Berlín, que por lo que he visto, varios personajes importantes también ha estudiado en la Universidad de Berlín. Entonces, Incluso habría que resaltar otra cosa. Tendremos que analizar que hace no mucho tiempo ya era algo superior que alguien terminara una licenciatura. Sí, claro. Para ese sí. tiempo es sumamente importante que una persona de la época realizara tantos estudios, participaciones, incluso hasta los doctorados, ¿no? Que es lo que comentamos aquí. Por eso también es importante resaltar que era un hombre dedicado a la academia. sí. Era un hombre, pues más que nada, sí, muy dedicado a la academia, pero bueno, pues esos fueron sus primeros años. Obviamente el derecho, la filosofía, incluso hasta las actividades de poemas y su religión obviamente lo influye demasiado para llegar al punto en el que llegó, pues, por así decirlo, obviamente. Sí, pues sí ha tenido una influencia y relevancia impactante y significativa en la historia y siguen siendo relevantes en la actualidad. De hecho, sus teorías y pues ideales han movido grupos sociales, han hecho revuelos y demás. Era un revolucionario, lo describen como un revolucionario. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si ya ahorita que dimos un contexto de más o menos quién fue este señor? Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más también de su biografía, con quién estuvo, sus parejas, hijos, etcétera, y ahorita solamente fueron los primeros años. ¿Qué tal si pasamos a lo que realmente nos importa, nos llena de... Yo lo que quiero Sí. retomar, son sus principales ideas claves, porque ya me topé con la de las clases sociales, pues porque resulta que no era un muchacho de bajos recursos como yo pensaba, ajá, que para que quisiera una igualdad, no, pues, aquí como estoy viendo, él luchaba por las clases, él creía que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, y que las clases trabajadoras eventualmente se levantarían contra la clase dominante. Sí. Y pues sí, de primera mano, si pues si a ti te llegan y te dicen, oye, ¿no quieres un mundo en el que todos seamos iguales y tú ganes lo mismo que este güey que gana 20,000, 50,000 pesos al mes? Pues sí, qué chido, pero te pones a pensar más en que te van a pagar lo mismo que a alguien que no hace nada. O Sí. Que al final de cuentas, si viviéramos en un mundo muy ideal, o sea, estaría padre tener como, bueno, no tanta sé. igualdad. Sí, O sea, tanta sí, igualdad, exacto. Sí, la tanta igualdad. Pero yo siento que eso no es correcto. Más que nada de no ser justo, no es correcto. No es correcto de que un trabajo que tiene un peso, ahora metiéndonos con los trabajos, porque también incluye el trabajo, hay trabajos que tienen un peso social mayor que otros. Por ejemplo, un carnicero tiene un peso social muy diferente al de un maestro. Y pues, o sea, se trabaja diferente, obviamente, y hay un peso social. Qué buen punto. Y ese punto lo quería tocar. ¿Qué relevancia tiene un docente en el Estado? ¿Qué relevancia tiene un abogado? ¿Qué relevancia tiene el que trabaja para el municipio y recoge basuras? O sea, todas las cuestiones son vitales para el funcionamiento de la sociedad. Incluso me atreví a meterme a los docentes porque hay cierto sector docente que no es valorado como debería. Sí. Porque estamos de acuerdo que por docente pasan generaciones enteras que los marcan. A todas esas generaciones pueden tener esas influencias. Por eso es bien importante, y también quería hacer un énfasis en que nuestra sociedad actual tiene sus vicisitudes, pero esas lo hacen funcionar y trabajar. Sí. Dentro de todo, tenemos una sociedad que es funcional. Sí. Es que, pues Marx argumentaba que el capitalismo alineaba a los trabajadores
Y de hecho justo es importante también meternos, investigar e indagar qué es el capitalismo para que podamos entender también algunas de sus obras, porque sus dos obras más famosas, que ahorita diremos cuáles son, fueron muy capitalistas, y de hecho pues una es el manifiesto capitalista. Sí, no, comunista. Manifiesto, es que es comunismo, no capitalismo. Es como Es comunismo. No, y antes que nada de indagar, se me hace muy injusto que o sea, un taxista gane lo mismo que un abogado, porque no tiene un peso social. Y fíjense que incluso hay gobiernos que sí han llegado a implementar el comunismo y les ha ido de la horrible. ¿Cómo implementaba Marx el comunismo? Porque yo lo que me refiero con el capitalismo es que él decía que el capitalismo los obligaba a a estar opresos y sumisos, ser sumisos, es eso. El capitalismo fomentaba la opresión y la explotación. Cierto. Es eso a lo que me refería. Sí. Y es que aparentaban tener un cierto sistema como de monarquía absoluta, Exacto. donde ellos se sometían. Me lo estoy queriendo relacionar con el feudalismo, ¿no? Sí. Que en el feudalismo, Edad Media, hablamos de esto, los trabajadores, clase trabajadora, se atenían a las cuestiones del señor feudal por adquirir protección. Entonces, como la sociedad se va adquiriendo a lo mínimo con el Estado. Eso es lo importante, lo que tendríamos que resaltar, como a través de las épocas, evidentemente ya estamos en otra, pero a través de las épocas cómo se va tomando el comportamiento de la sociedad de la mano con el Estado, o el gobierno, ¿verdad? Sí. En este caso. Pues miren, el comunismo, aquí viendo, es una ideología política y económica que busca establecer en la sociedad, una sociedad sin clases. O sea, y también donde las cosas, la propiedad sea de todos. O sea, del pueblo y para el pueblo. Sí, o sea, por ejemplo, si yo tengo ahorita, no sé, una vaca, pues mi vaca es de todos. ¿Ustedes no creen que el capitalismo haya influido, o sea, más bien el miedo al capitalismo? Bueno, no, ¿cómo lo podría decir? Bueno, a ver, ya ven que Marx, pues sí, veía al capitalismo como algo muy malo por la opresión y la explotación, y luego él tenía la teoría de que la clase sumisa se iba a levantar contra la dominante. Como él predominaba la dominante, ¿no será quizá que quiso formar esto en el que todos tuvieran lo mismo para estar protegido, para que si en algún momento la clase sumisa se levantara contra la dominante, no saliera afectado? Como cuando le dices hola, buenas tardes y buenas noches a ChatGPT para que, por si domina el mundo, para que... Exacto, para que te respete, para que diga, él me dijo buenos días. Sí, gracias. Entraríamos en una contradicción dentro de las ideas de Marx, porque si él propone proteger, como lo dice usted, para establecer una igualdad, desprotege a quien tiene el derecho a su propiedad para que la libere para todos. No sé si me entienden. Sí. Entonces a lo mejor tú compras tu casa con el esfuerzo de 10 años, pero alguien en un día viene y dice, esto también es mi casa, y le quitas la sumisión al nuevo que llega en un día, y se la pones pero al le otro. quitas también el derecho al que tenía 10 años ganándoselo. Es ahí donde entraríamos en la contradicción de la cuestión de Marx. Pero lo más gravoso de esto es que, si nos podemos analizar el gobierno actual de la federación, estamos perdiendo la propiedad privada. Sí. Y estaríamos entonces entrando a lo que Marx propone 2 siglos atrás. Mire, todos iguales. Y ahí les va. Para empezar, las obras más importantes de Karl fue el Capital y el Manifiesto Comunista, donde explica muy bien estas ideas. Pero antes que nada les voy a decir una cosa.
Cuba, en los años 50, 60 aproximadamente, el gobierno creyó que era muchísimo, muy inteligente y aplicó el comunismo. Resulta y acontece que hoy en día Cuba no da para nada y literalmente, o sea, allá, o sea, ¿para qué estudio si al final de cuentas un trabajador va a ganar lo mismo que yo? ¿Para qué me quebró el cerebro? Diría yo. Cuba lo implementó y hoy en día Cuba no es un país que digamos que es próspero, no es próspero. ¿Los mantiene el gobierno? ¿Cómo? ¿Los mantiene el gobierno? No, o sea, ellos se ganan la vida así, o sea, trabajando, pero te digo, no equivale ser alguien, tener la aspiración a ser alguien o sea, más. como que hay un o sea, sistema estable. no, para nada. Y les digo, o sea, hay incluso muchos lugares en los que siguen diciendo que esto es una muy buena idea y que nos llevaría a una muy buena sociedad. No nos llevaría a una muy buena sociedad. Y creo que incluso hasta podría implementar el control sobre masas. Qué bueno que lo dice. Me gustaría citar un fragmento de un escrito de Platón, espero no equivocarme, que es el mito de la cueva. Ya lo vimos todos nosotros. Sí. Entonces ese mito de la cueva, si nos ponemos a recordar, es eso, es mantener a una sociedad, el control por masas, sumiso a algo más que no es ser esclavo del todo, pero si eres esclavo, a que lo que te diga el gobierno es la verdad absoluta, porque no tienes ya o no tuviste la oportunidad de tener el criterio de someterte a una cuestión diferente. Entonces, ¿cómo es de complejo el comportamiento en sociedad que evitas un aspecto para no batallar, pero batallas en otro? Claro. Y entonces, como decimos, nuestros compañeros de sociedad prefieren no esforzarse de cierta forma y hacerlo de otra forma que les equivale a ganar lo mismo. Es que ¿quién no le gustaría un sueldo bien sin hacer mucho? Y es que hasta eso es muy complejo porque crear una sociedad en la que tú puedas trabajar en lo que quieras y ganar lo mismo que otra persona, pues es muy complejo de cómo poder pensarlo, cómo poder hacerlo. Y les digo, muchos trabajos tienen un peso social más grande que otros. Entonces, les digo, muchos trabajos incluso merecen un mayor reconocimiento que otros. No es por, o sea, al final el trabajo es el trabajo. Sí, pero es que valga menos. No, pero simplemente hay muchos que tienen un mayor peso social que otros. Entonces, no, se me daría, a mí lo que Carl decía que para mí es muy odioso. Es muy horrible, sinceramente. Y lo odio, le echo hate. Es que en Twitter. Es una opinión muy polémica, porque por este lado está esto que yo mencioné de pues igualdad y prosperidad y bla, bla, bla. Pero pues también gente que lleva 20 años trabajando en una empresa, que ya va a ascender a director, que bla, 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 va a ganar exactamente lo mismo que alguien que acaba de entrar, que no tiene experiencia, que ni siquiera le interesa hacer el trabajo. Entonces sí es... De hecho es lo que estaba pasando, creo que, si no más recuerdo, hace un año, lo del Poder Judicial y todo eso, que literalmente ya estaban diciendo de que si no tenías como doctorados o algo así, ya podías de que postularte para un puesto en... De hecho, ya van las elecciones. Ay, no. Para los magistrados. Y es también, fíjense qué bueno que lo cita, porque es lo mismo que hablamos, cómo nuestros gobiernos se están atendiendo a las cuestiones más simples. Sí. Bueno, pues elígelos tu pueblo, pero también tu pueblo atente a que si ese doctor que ya está estudiado llega a liderar un litigio como juez y no lo sabe hacer y te perjudica, pues tú lo elegiste. Sí. Y es una omisión y es delegar la responsabilidad a alguien más de que tú fuiste quien lo quiso. Sí. Y otro aspecto es la cuestión del, regresando a lo laboral, no tiene la misma validez el trabajo de un jardinero que el de un médico. No, claro que no. Entonces, como decimos, no es denigrar ni nada de eso. Mucho menos, no, claro que no. El trabajo dignifica al hombre, pero sí es cierto que, como lo hemos venido resaltando, hay cuestiones laborales que son más trascendentales, que son más importantes que otras
de otro área. Pues sí. Eso es lo que recae mucho el peso social que estás teniendo. Bueno, pues eso fue lo de Karl que propuso. A mi parecer es una ideología muy tonta. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Hablando de Karl Marx, ya me abrí el apetito. ¿Por qué no probamos unas hamburguesas de Carl Jr.? Ya no es nuestro patrocinador. Ajá, ese es nuestro patrocinador que Patrocínanos. patrocínanos porque empezamos grabando con un teléfono, no una cosa. Por favor, necesitamos micrófonos. También necesitamos micrófonos. Claro que sí. Sí. Por lo menos eso la pita, por favor. Sí. Es nuestro primer episodio. Nuestro primer Ay, episodio, ya nos promocionaron. Eso. Necesitamos patrocinador, por favor, comuníquense con nosotros. Y de preferencia que sea Carl Jr. para este episodio. Ya me salió una pantalla. Bueno, pues entonces vamos como por así decirlo en la segunda etapa de la vida de Karl, su biografía, que pues él se casó Con su amorcito. Él se casó. Se fue a la ciudad del amor. A Buen París. hombre se enamora. Coqueto. Pues sí, en 1843 se casó con Jenny von Waldpolder. Se casó con Jenny. Se casó con Jenny. Fíjense que no sé, es que a veces es muy difícil pronunciar los apellidos, ¿eh? Sí. Es que Ahorita estamos batallando. no soy con nativa, Karl no soy nativa. Karl Marx. Sí, estamos ahorita, o sea, ay no. Bueno, tras 7 años de compromiso, oigan, un aplauso. Esto no se tiene en ningún lugar. Bueno, entonces ya no se ve bien. Eso se ve Sí, bien. claro. Como filósofo, O sea, pero como pareja, Eso. eso es No, un pero- compromiso. Es que les digo, o sea, Pues 7 literal, años 7 de años. compromiso. 7 años. No perdió el sentido humanitario. No. Filósofo, pero humano. Y ahí les va lo mejor, el amor nunca se acabó porque tuvieron 7 hijos. El Y amor no se habla de pues Dios. algo tenía con el 7. Claro, claro. 4 de los... ¿Cuándo murió? Ay, ahorita vamos a eso. Ahorita. Ahorita. No, es para retomarlo de ahorita sus disfrutas fantasías sus con el 7. Sí, ay, Ahora no. pasaba con el 7. No. Tendríamos Ya que el 14 más. reanalizar al sentirse un marco teórico. Claro, claro. Entonces, pero, miren, la cosa es que no tuvo un estable desamor y 4 de sus hijos fallecieron. Sí, fallecieron. Oh, Ajá. no. Y después lo corrieron, ¿verdad? De Sí. Francia. Pero fallecieron antes de los 4 años, entonces imagínate. No, o sea, No pasa nada, o sea, No corrieron, pero sus hijos fallecieron No, antes de la después de los adolescencia. 15, ¿no? o sea, qué triste, pero. Pues sí, y Marx y su familia vivieron en la pobreza. Especialmente durante lo sus- manifestaste. lo manifestaron. Ven, yo sé cosas. No, yo no estoy. Pues es que La cámara de video me borra, pero yo no estoy. Pues es que con esa ideología, ¿cómo quería que...? Pues Que con lo esa ideología, fuera. ¿cómo? Quería que lo Yo siempre recibieran tuve con brazos abiertos. razón. Me Entonces, juzgamos antes de tiempo. Te Marx, me juzgaron y te juzgaron antes de tiempo, lo lamento, pero yo te amo, corazón coreano. la voy a tener que Expulsar. expulsar porque la está amando y yo... Jimena, por favor, vete a otro cubículo. Bueno, pues vivieron en la pobreza, como yo lo dije, especialmente durante su estancia en Londres, porque para esto el señor se la pasó yendo de Londres, París. Por eso vivía en la pobreza. Tú también. Sí, Me encantaba. Si me juzgamos bien. Sí, de 1850 a 1864 vivieron en Londres, 14 años. 14 malos añitos. De hecho, No muy malos. buenos. No muy buenos. De aquí, de cual recibe apoyo económico de familiares, amigos. Y pues bien, según datos fuentes históricas, se caracterizó como un padre muy cariñoso. Ojalá. Dispuesto a sacrificar su familia por los principios. Fanny ya no sabe qué estoy Pero- leyendo su lamento. Es que Pero es que dispuesto. se saltó un pero. Me salté un pero. Es que ya no sé leer. No manches, o sea que muy amoroso de la madre. Perdón. Pero O sea, sí fue dispuesto a padre, sacrificar. Un padre muy Censuremos amoroso. eso, por favor. Agregue un fin, por favor. Entonces fue un padre muy amoroso, pero Pero- ponía primero a sus ideales antes que a sus hijos. Me encantó que dijo, es un padre muy amoroso y Pero- mata. Nada que ver No, con- sí, pero estaba dispuesto a sacrificar a su familia por sus principios que desarrolló en sus escritos. No. Pues tan amoroso, tan amoroso. Definamos amoroso. Definamos amoroso. Eso es muy bueno. ¿Qué? Estamos Pues, conectadas. ¿Por qué?
Pues así de que Una opinión muy general de lo que has escuchado. lo que yo he escuchado en este semestre en sociales, pues la verdad yo no estoy de acuerdo con sus ideas precisamente por lo ya comentado de, pues sí, el peso social de los trabajos. O sea, a mí no me gustaría ganar lo mismo que René si René limpia baños y yo limpio puertas. René, estás diciendo que René se va a dedicar. No, digo, si yo limpio puertas y René limpia baños, yo pensaría que René debería de ganar más, porque a mí me daría Restregándome Exacto. de nuevo que me voy a morir de hambre por estudiar letras. Sí. Estoy diciendo que tú ganarías más que yo. La que Ojalá sufre. pueda empezar por mi casa con lo de los baños. Okay. Bueno, ya pues- ya tengo empleo asegurado por lo menos. Sí. Exacto. Seguimos reservando. Bueno, pues este señor falleció en Londres. Ahí se quedó Ay, en sí. Londres, ¿eh? Ay, sí, El 14 pobrecito, pero muerto pobrecito. en El 14 2020. de marzo de 1836. Retomando lo de Del su sobre fantasía siete. con el 7. 7 por 2, 14. Justo. Y ya van dos Son 7 Ya. y 7, 14. pero ya van 2 14 que se mencionan, Y ¿no? ya van 2 14 Sí. que se mencionan. Y sus 7 hijos y sus 7 años de compromiso. Hay una cuestión con el 7 y con el 14. Ojo. Habría que- Explícanos. habría Hay que investigar. Investigaremos más a Matemáticamente algo debe pasar ahí. Sí. Sí. Bueno, Estamos pues ideando. falleció a los Me parece que 64 estamos años. todavía más tocados que Marx por todo. Exacto. Pero está padre eso también. Sí, sí, sí. Nosotros ya tenemos temas. Sí. Fallece a los 64 años a causa de una bronquitis. Durante sus últimos años pasó mucho tiempo en balnearios. 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 Are you reading right? ¿Sí? Ah, sí, en balnearios. Ya no confío mucho en la lectura. Andaba en la playa bien tarde. Ya no cogen sus fuentes, María. No, pero pues sí, balnearios. Se andaban en balnearios. Ahí con su piña colada, con su Sí. paraíso toscano. Las fuentes Bueno. de vida. Y por si se lo preguntan, fue enterrado en el cementerio de Highgate, En Londres. En En Londres. Londres. Para que vean, pobre pero en Londres. Pero eso Y no una lo pobre conozco. Zacatecas. Así voy a estar yo el próximo mes. Pobre pero en Pero se murió con un legado horrible, Ahora, pero dejó legado. todos lo odiamos, ¿vale? Y nosotros moriremos con una carrera, pero Pero nadie nos va a recordar. Y Pero- puro conté. No, pues es que también Carl fue, les digo, fue muy influyente porque incluso influyó a Sí. Vladimir Lenin para la Revolución Rusa. Una de sus influencias, o alguna vez consultó información de Hegel, ¿no? Sí, también. También. Hegel fue un filósofo que fue muy influyente para Marx, para él. Lo que Marx decía, lo del comunismo. Se pone ventana. se acuerda de Carl y dice, yo conocí un Carl. No, y pues lo que decía del comunismo fue muy influyente para la Revolución Rusa con Lenin, con Vladimir Lenin. Sí. Sí, y se mantuvo muy Todo está junto. conectado, es Sí. eso, o sea, Pero como decía la maestra, las consecuencias de algo son las causas de otra cosa. Sí, Exacto. Es Sí, la entonces, importancia exacto, del paso es- del tiempo. Es como el efecto mariposa. Ujú. ¿Qué hubiera pasado si Hegel no hubiera? El efecto mi abuela. O si... o si él hubiera estado comprometido 8 años en vez de 7. ¿Qué hubiera pasado si no O hubiera tres sido en un vez de 7 siete. y hubiera sido un 8? ¿Qué hubiera pasado? Imaginen ustedes. Que se hubiera En vez de divorciado. 7, 7. Ah, Pero es que eso hubiera sido muy mal visto en la sociedad. Sí. Y Sí. tal vez le hubiera ido Tal vez peor. Hubiera sido estaría como muerto humillación para y no él. estaríamos teniendo esta conversación. O pero sea, si eso hubiera pasado, a lo mejor su filosofía hubiera cambiado. Al ser tachado por la sociedad, Tal vez Fanny no lo Del quería tiempo. tanto. sí. tal vez Fanny lo amaría. En vez de- Le digo que así como yo les planteaba que quizá para defenderse, Es que tal vez hubiera ahora hubiera terminado... sido para dominar. Tal vez hubiera, o tal vez como tú dijiste, tal vez como tú creíste que hubiera quedado pobre y por eso querría igualdad. Guerra. Es que tampoco no tiene mucho sentido si su padre y teóricamente vivían en una familia, digamos, Exitosa. medio acomodada. ¿Acomodado? Ajá. ¿Por qué ese pensamiento? Pero ¿por qué viven? Oye, sí, ¿por qué? Porque si tenía tantos lujos, ¿por qué quería
que todos fueran iguales. Ujú. ¿A partir de cuándo empezó como a desarrollar esa filosofía? Es que yo digo que la empieza bueno, A partir de terminar Aparte- sus estudios, ¿no? no, en sus estudios. O bueno, sí, en sus estudios y ya a partir de que los termina la empieza a divulgar. ¿Y qué posibilidades económicas tenía en ese momento? Pues es que, mira, a ver, puede que no le fue muy bien en derecho. Bueno, Sí, sí. se supone que pierde la solvencia económica a partir de que se casa. Sí. Como sí. todo buen hombre. Pero, ese separarse tal vez del núcleo de con él le da lugar a eso. Es que, ¿saben qué? Si era un personaje con dinero, pues sí, lo de su familia, pero experimentó dificultades financieras y vivió, pues sí, modestamente durante gran parte de su vida. Pues si le gustaba estudiar, hubiera estudiado economía también. Sí. O sea, sí, tan humilde. Maravilloso, economía. Bueno, pues, ¿Saben por qué? La baja de dinero que dio se debió a sus actividades, a las actividades que estaba cometiendo, actividades políticas y periodísticas. Es que Sus- eso es lo sus que- actividades revolucionarias. Exacto, sus actividades revolucionarias influyeron en que bajara un poquito su estatus. pues, o sea, sí, con esa idea. Pues sí, pues, prácticamente eso de que, pues, como... Porque no tenía un empleo estable. Y diríamos que dedicó también tanto su vida como su recurso a la investigación, ¿no? Ujú. Todo encaminado a la cuestión académica. Sí, Sí. No, pues todo influye, absolutamente influye. Pero pues bueno, Carl, pues donde sea que estés. ¿Quiénes somos Sea lo para peor. juzgarte? ¿Quiénes Seamos lo peor. Sí, ¿Te ¿quiénes escuchamos? somos? Pero no Te juzga. juzgamos. No, yo sí te Ok. juzgo, ampliamente yo sí te juzgo, no. Sí. Pero pues, sea donde estés, pues déjame decirte que puede que sí viviste un pobre por tus pensamientos, Por tus cosas. pero Cuba te hizo caso. Pónganme una... Y la revolución rusa también te hizo caso. Y México ya anda queriendo hacer. También te Ya hizo estamos caso. en esas. Sí, A sí. 2 siglos de su proposición, ¿Por qué le seguimos haciendo caso a gente que se murió hace 2 siglos? que hacen cosas trascendentales que, aunque controversiales, tienen un Exacto. peso dentro de nuestra sociedad. Sí, sí. O sea, como decíamos en el inicio, tiene peso en la actualidad. Sí, aunque se haya muerto hace... ¿Cuántos años? Pues en El 1800, sí. 1818. Sí. No, ese año ese año Ah, sí, nació. cierto, nació en ese. Sí, este señor. Se murió 2 días después que tú. 1883. Yo, o sea, ¿Qué yo- se murió? Ya me morí. En paz descanse. No, digo, El Un minuto de silencio para que me lo mejor. el 12 de marzo. Un breve silencio para mí, por favor, porque. Se murió. Porque me Nació. morí. Porque me morí. Descansa en paz. Casi más, Jimena, porque la cámara me está sacando de la toma desde hace Sí, eso rato. es real. Vamos a adjuntar la foto. Por favor. Aquí. Producción. Aquí. Vamos a dar un poquito de contexto de esta producción que no Postproducción. tenemos. Postproducción. Nosotros somos producción. Nosotros del futuro, háganlo bien o Exacto. reprobamos. Hace un momento, Diego se encontraba en el pizarrón, como ven en la foto, Diego se encontraba en el pizarrón escribiendo y yo me encontraba sentada enfrente Justo suyo. Exacto, justo aquí y no salí. Y la camarita decidió borrarla. Solo así porque. Así, porque. Como que le cayó mal, yo creo. Sí, como que. Es que yo creo que la cámara ya Es sabe marxista. cosas. No, Ya sabe sabe cosas. Sabe cosas. O sea, que sí eres un fantasma. O que no reencarné Karl Marx. Es que lo curioso, voy a hacer. ya fue. Estaba aquí sentada y ella estaba aquí. Y yo sí me veía y ella no. O sea, era así como que, ¿qué pasó? O sea, como que la cámara dijo, no queda con la foto. Pero no es como que se vea un pedacito, un pelito. No, o sea, no se ve nada, así tal cual está borrada. Pero bueno, ya no la vamos a juntar para la próxima. Porque no sale. Pero eso ya no es parte del podcast. La vamos a poner. Digo, bueno, del capítulo más Del bien. capítulo, no del del capítulo. episodio. El podcast es de Este- Ojalá no se repita. Oye. Bueno, pues podríamos concluir, yo creo que a grandes rasgos, hablar sobre las cuestiones de. Ya analizamos cómo creemos que lo pudo haber visto. Yo les invitaría ahora, podríamos hacer a modo del cierre, si se lleva a cabo hoy, en la actualidad,
con nosotros, como nosotros vivimos en nuestra sociedad? ¿Y creen que podría pasar? ¿Sería viable? Pues Claudia Sheinbaum implementó La esto, implementó que cualquier propiedad privada, que estas, por ejemplo, que estas playas como privadas, Las playas de hotel. ya no van a las ser playas de privadas. hotel. O sea, porque las playas de México son de los mexicanos. Sí. Y hablando de las cuestiones económicas, tenemos ya programas que mantienen a jóvenes que no hacen nada. Sí, Nosotros o sea, también somos un eso. ejemplo, la beca bienestar. Pero, Es que por ejemplo, los podría puedes ser más hacer. viable el apoyo hacia un alumno Sí, ajá. que hace algo con su vida, que a un joven que no hace nada. Y al joven que no hace nada se le da 3 veces lo que se le da a la estudiante. Ajá. Y no solamente con eso, hay personas que literalmente no lo necesitan. Puede, o sea, sí, estudian en Harvard. No, en escuela pública y cuentan con beca, pero no lo necesitan porque sus padres sí tienen el recurso económico como para mantenerlo, Ahora, solventar sus gastos. Ahora, si hablamos de las cuestiones de educación, tenemos a la Secretaría de Educación Pública, que es nivel federación, que tiene de verdad muchísimas deficiencias. Sí. Sería para mí muchísimo más importante cuidar la educación primaria. No sé si alguien conozca a alguien de educación primaria. Está sumamente crítico lo que ven los alumnos de primaria. Entonces tendríamos que revisar si esto es infraestructura, pero también las cuestiones de los contenidos que tenemos en ese nivel. Hoy día nosotros ya estamos en un medio superior, tirándole al profesional, en una cuestión Y de tirándole a Max. y tirándole a jalar en un Pemex, donde estamos dentro de una universidad estatal que está en muy buen estado, pero que tendríamos que revisar a nivel federal cómo se encuentra la cuestión de educación, que es lo que les decíamos, o que contamos ahorita, las cuestiones con los jóvenes que no hacen nada y quienes buscan hacer algo por sí mismos. ¿Saben qué me está dando inseguridad? Que yo no me vea en la cámara. Sí, sí, Sí. Oigan, Perfecto. por ejemplo, ¿ustedes creen que dentro de este tema entran los paros nacionales que están haciendo ahorita los maestros por la reforma? Pues Sí, exactamente, porque estos paros son por una razón, la mayoría es porque maestros que llevan aquí 15 años dando clases les pagan lo mismo o menos que gente que entró hace un año. Sí. Pero es que ahí también difiere mucho la corrupción también. Sí, Es que obviamente- el nepotismo. tenemos un país que está infestado de nepotismo y que mayormente las inconformidades que tenemos con los docentes a nivel federación son siempre, es una constante, las condiciones de trabajo. Quizá tu conflicto no es tanto con Karl Marx, sino es más Con bien lo el que está gobierno. pasando, porque como que se agarran de la idea de Marx. Sí, Y es eso, o sea, una cosa es lo que hizo Marx y otra cosa es cómo también lo está transformando cómo lo la están sociedad, aplicando. cómo lo aplican, cómo se justifican tomando eso de base. Es que es eso, me cae muy mal la ideología de este hombre, Sí. la odio, la detesto, pero lo que me cae muy mal es que en la actualidad sigan pensando que eso funciona. No Además, funciona. es que también es pensar en lo que pudo haber funcionado en aquellos tiempos y lo que puede Y lo que funcionar es- ahorita. ajá, No, y es exacto. que aparte de eso, les Son digo, tipos diferentes. sí, claro, y aparte actualmente hay países que lo siguen tomando. Podemos tomar, yo pienso que la gente puede tomar eso como ejemplo si no se informan bien y si siguen pensando que lo que Karl pensaba estaba bien, nos va a pasar lo mismo que esos países. Les digo, Cuba es un ejemplo muy grande, que Cuba es un país muy bello, o sea, turísticamente es muy bello, pero si te indagas como más, país, como estructura, Como no, Estado. no lo es. Y de hecho, creo que por eso Cuba tiene mucho emprendimiento. A lo que vi, la gente prefiere emprender que trabajar, o sea, trabajar en un trabajo, digámoslo, estable, podemos decirlo. O de gobierno. Sí, o sea, ellos prefieren hacer emprendimientos por sí mismos que trabajar, pues, para gobierno
o para o ser oficinista. Sí, ellos prefieren... Y esa es otra cuestión que también la estamos tomando en cuenta. Marx hace su propuesta a través de tal vez otras 10.000 que ya estaban. Sí. Hoy día nosotros nos encontramos en una evolución académica, tecnológica, social y de todos los tipos, donde podríamos tomar a las personas ilustres como Marx, como Comte, como miles de filósofos que existen, adjuntar, hacer un compendio y a partir de ahí adaptar a lo que sí podemos realizar. Por eso es lo importante, que casi todos los filósofos, por algo son reconocidos, tienen algo bueno, tienen algo que les resalta y que eso lo podemos tomar un pedazo y a partir de ahí realizar una cuestión que sea apta para nuestro tiempo. Sí, por ejemplo, Aristóteles pues tenía sus ideas y así es uno de los filósofos más conocidos. Y a mí me gusta mucho Platón también, por ahí tenemos a Platón. Pero también muchos filósofos de esa época tenían esclavos. Claro. Entonces, Sí. es así como... Eso les digo, las como que los Así como dos que... lados que existen de cada... Porque también... Como los 7 hijos de... O sea, porque Los antes tener esclavos era como tener la bubus. Sí. ¡Qué comparación, eh! Ah, poner una imagen de una bubu, por favor. Producción que somos nosotros de Entonces, mi querida invitada que quiere abonar a esto, le gustó el tema, le estamos adelantando. ¿Alguna Lo pregunta? que va a que haber nos dentro quieras de hacer? un año. Sí, pues me parece que es como muy enriquecedor para mí estar aquí, escuchando sus ideas, pero antes Promocionando a... Carlos Jr. patrocina. Patrocina. Antes de terminar con todo este tema, me gustaría hacerles una pregunta. A ver. No tengo novia. Es soltero, por si es soltero, nada más que 4.92. hay que recalcar que le tiene miedo a los tránsitos. Sí. Nada que ver con el podcast. Dígame. Retomando el tema de los apoyos que se están dando a las personas que no lo necesitan y cosas así, platicando la otra vez con mi mamá de la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, le pregunté por qué no, en lugar de que las becas se le den a los ninis, esas becas se vayan destinadas a los atletas, a deportes, Académicos. Ajá, o sea, que haya más motivación por parte del sistema para que se haga ejercicio y acabemos con los problemas de obesidad, porque también pensando en que quitaron los animalitos de las mascotas. chucherías, eso no me parece que haya funcionado en algo, tampoco lo de los sellos, porque vemos el sello y lo tapamos. Sí, es así como de exceso de calorías. Oye, Pues vamos. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa aquí, es que el gobierno se hace porque el gobierno se hace mencito porque para los atletas profesionales no hay apoyo. Muchos atletas tipo que van a olimpiadas prefieren ni siquiera asistir o irse a otros países porque en México no hay apoyo. Y muchos estudiantes pierden oportunidades porque las escuelas no les dan el apoyo que necesitan. También. Y no solo en deportes, también en temas académicos, en temas artísticos. pero pues El país tiene atletas con la categoría y el nivel para las Olimpiadas, para Juegos Olímpicos. pero no hay apoyo. ¿Y cómo llegan si no tienen el recurso? Sí, no ¿cómo? todos tienen el acceso. Tengo por ahí la anécdota con mi papá. Tuvo oportunidad o tuvo el nivel, claro, en su juventud, para jugar fútbol profesional, pero no tenía recursos. Entonces son cuestiones que se van quedando. Es muy interesante la pregunta y es muy padre, porque si son cosas, a veces nuestro enfoque, bueno, desde nosotros no, el del gobierno precioso de México, se enfoca en cuestiones diferentes que a lo mejor no tienen tanto sentido. Yo le dejaría los animalitos y todo lo padre a las chucherías, pero también pasaría un cierto recurso muy importante a todo el apoyo de las artes. Es otro campo muy amplio que si se apoyara de verdad saldrían personas ilustres del país,
Sí. Es otra área que es muy concurrida. Yo he estado en clases de artes, específicamente en música. Hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo, que tiene mucho talento, que tiene el antecedente de familia que estudia música, que son músicos, que son pintores, que son, no sé. Entonces, sí es muy padre y creo que sí tendríamos que revisar los enfoques, porque volvemos a lo mismo, nos enfocamos en lo que nos conviene. Exacto, como les digo, toman una idea de lo que les conviene y a veces la aplican y a veces no. Sí, luego yo conozco la historia, mi mamá me contó una vez que hace unos años, hace como un par de años o 3 años, unos zacatecanos le pidieron apoyo al gobierno para irse a España a competir en una competencia de cocina, para pues presentar un platillo español, se llama paella. Búsquenlo, no lo he probado, pero seguro está bueno. Atrasamos imagen. Porque España nos patrocina. Porque la paella. Y ellos les pidieron apoyo así como de, oigan, ayúdenos a competir, para como diciendo, podemos representar a Zacatecas y vamos. El gobierno no los quiso apoyar, pero fueron por su cuenta. Encontraron la manera, préstamos o con el dinero, con sus ahorros, encontraron la manera, fueron y ganaron el premio a la mejor paella del mundo. Eso. Vean cómo el gobierno se hace tonto y los recursos los desvía de una manera tan horrible y lo que realmente sí se ocupa no lo Me quiero meter en fortalece. controversia y traigo ganas. Y el podcast de Mar. Y nosotros Sí, hablando sí, del sí. segundo piso. La banda sinfónica del estado de Zacatecas se disolvió ¿En de un día serio? para otro. Tenía 90 y pico integrantes. Era una banda que ya se estaba catalogando muy importante dentro del país. Se presentaron en Palacio Nacional, se presentaron en Bellas Artes, se presentaron. Han pisado recintos que artistas de renombre no han pisado. Y dentro de nuestro gobierno dijo, bueno, pues ustedes ya no trabajan aquí, ahora se van a ir a trabajar a estos otros lados. Y entonces, tal vez puede haber un trasfondo del por qué la decisión, pero estamos hablando de 96 músicos licenciados en música con enfoque en el instrumento. Era su vida laboral, este lugar, y son artistas de reconocerse. Teníamos una banda del estado preciosa. Y de hecho, pensándolo y analizándolo, hasta la banda tiene un muy buen peso social Y cultural. Porque todo el mundo se enfureció en el momento de que ya no estaba. Pero antes de que nos saquen del cubículo por estar como pajarotes locos, yo creo que ya es momento de cerrar el podcast porque ya nos estamos desviando mucho. Sí. Discúlpame eso. Entonces sería, pues No si quieren creo que sea una revisar. desviación, porque, o sea, Bueno, tiene todo tiene que relación. ver. Todo Sí, tiene todo que tiene ver, que ver. pero el chiste es que nos estamos enfocando un poquito más En tirar la shema en al gobierno actual. al Chema, al gobierno y así. Pero como dijimos al inicio, esto es entre nosotros y nosotros sabemos que hablamos. Sí. Exacto. Sí, y todo se queda aquí. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, compañeros, el tiempo que nos están brindando la cámara, la invitada. A nuestros micrófonos baratos. Profesionales. Exacto. Por favor, alguien patrocínenos, necesitamos. Carl Jr. Unidad académica de preparatoria. ¡Ay! Les ponemos Revisa marca. nuestros recursos. Por favor. Esto fue Entre nosotros. Adiós.